Air o coil, resorte o aire. Existen dos opciones de shock para bicicletas de doble suspensión, pero ¿cuál es mejor? ¿En qué son diferentes? ¿Cuál es el que debo de comprar? Actualmente los shocks de aire son los más populares y son los que vienen instalados de fábrica en bicicletas de cross country como la Canyon Lux, en trail como la Specialized Stomp Jumper y enduro como la Trek Fuel X. Los shocks de coil generalmente vienen instalados de fábrica solo en bicicletas de DH como la Santa Cruz V10 y en algunas bicicletas de enduro como la Comensal Meta V5. Si tienes una bicicleta de doble suspensión, tal vez pienses que puedes poner un shock de aire o de coil, pero esto no es así. No todas las bicicletas son compatibles con shocks de coil. En este video te explicamos todo lo que debes de saber respecto a los shocks de coil y aire. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo funcionan? Compatibilidad, peso, niveles de personalización y más. Historia: la primer bici de montaña que usó un shock fue la MCR Descender en 1983. Es un shock bastante simple y curiosamente esta bicicleta no tenía suspensión delantera porque no existía la tecnología necesaria para su fabricación. A lo largo de los años los shocks han evolucionado y ahora se tiene la opción de elegir entre un shock de coil o de aire. ¿Por qué se llama shock de aire y de coil? A grandes rasgos, los shocks funcionan de la siguiente manera. El shock de aire tiene una cámara en donde se almacena aire a presión y este aire a presión se comprime, absorbiendo las fuerzas que recibe la bicicleta proveniente de las irregularidades del terreno. El shock de coil usa un resorte y este resorte se comprime para absorber todas las irregularidades del terreno. ¿Qué es una curva de compresión? Para entender por qué existen dos tipos de shock es necesario saber qué es la curva de compresión. Todos los shocks y suspensiones tienen una curva de compresión que es usada para describir el comportamiento del shock o suspensión. Una curva de compresión es una gráfica que ilustra la relación entre la fuerza que es aplicada a un shock y la distancia recorrida por el shock. En otras palabras, ¿qué tanto recorrido usa el shock correspondiente a la fuerza que se le aplica? Existen dos tipos de curvas de compresión, lineal y progresiva. El shock puede comportarse de manera lineal, es decir, que la fuerza necesaria para comprimir el shock incrementa de manera proporcional en relación al recorrido del shock. O puede comportarse de manera progresiva, eso quiere decir que al inicio de su recorrido es más o menos lineal, pero llega un punto en donde la fuerza necesaria para comprimir el shock es mucho mayor comparada con el recorrido del shock. Vemos que por ejemplo es necesario aplicar mucha fuerza y el shock se mueve muy poco. Esta es la diferencia más grande entre un shock de aire y un shock de coil. Los shocks de coil tienen un comportamiento lineal y los shocks de aire tienen un comportamiento progresivo. Tomemos como ejemplo esta gráfica. La línea roja representa un shock de coil. Vemos que se necesita una fuerza de 200 libras para que el shock recorra 0.5 pulgadas. Si duplicamos la fuerza, es decir, 400 libras, el shock recorre el doble, es decir, 1 pulgada. Si triplicamos la fuerza, 600 libras, entonces el recorrido del shock se mueve también el triple, 1.5 pulgadas y así sucesivamente. Podemos decir que el comportamiento de un shock de coil tiende a sentirse más predecible, más lineal. Otra ventaja de este tipo de curva es que el shock de coil tiene mejor sensibilidad para absorber pequeñas imperfecciones en el terreno comparado con un shock de aire. Ahora veamos cómo se comporta un shock de aire. Tomemos como ejemplo esta curva de color azul. Vemos que al inicio de su recorrido el shock necesita algo de fuerza para moverse. Por ejemplo, 150 libras el shock recorre más o menos 1 pulgada. Con 200 libras recorre 2 pulgadas y llega a un punto en donde se necesita mucha fuerza para que el shock se mueva muy poco. Por ejemplo, con una fuerza de 800 libras el shock se mueve 3.5 pulgadas. Y para que se pueda mover tan solo 0.3 pulgadas más es necesario aplicar una fuerza de 1400 libras. Por esta razón los shocks de aire son usados en bicicletas de cross country porque vemos que al inicio de su recorrido son duros comparados con un shock de coil, dan una buena plataforma para pedalear. Y otra ventaja de los shocks de aire es que vemos que es más difícil que se fondeen, porque al final de su recorrido se necesita demasiada fuerza para que el shock se mueva. Podemos decir que un shock de aire se siente firme al inicio de su recorrido y al final de su recorrido se siente muy duro. Si alguna vez llegas a escuchar que el shock se siente muy progresivo, se refiere a esto, a que su curva de compresión no es lineal. Nota: estas gráficas son solo de referencia para entender el concepto de cómo funcionan los shocks. Cada modelo de shock tiene su propia gráfica y varía dependiendo de varios factores. Aquí no hay un mejor o peor shock,
cada usuario tendrá sus preferencias personales. ¿Cómo modificar la curva de compresión? La curva de compresión se puede modificar. Esta es otra de las diferencias entre los shocks de aire y coil. Shock de aire. Se puede modificar de dos maneras. La primera es poniendo más aire al shock. A mayor presión de aire, la curva de compresión se mueve hacia arriba cuando el volumen de la cámara de aire es constante. La segunda manera de modificar la curva es usando tokens o espaciadores, que no es otra cosa que pedazos de plástico que se colocan dentro de la cámara de aire, disminuyendo físicamente el volumen disponible, afectando la curva de compresión, moviéndose hacia la izquierda a una presión de aire constante. Esta es una gran ventaja de los shocks de aire. Se puede modificar muy fácil la curva de compresión para encontrar la configuración que sea mejor para cada usuario. Shocks de coil. En este tipo de shocks, para modificar la curva de compresión se debe de cambiar el resorte. Cada resorte tiene diferentes características mecánicas que dicta qué tan fácil o difícil se va a comprimir. Compression rate, libras por pulgada. El compression rate o radio de compresión nos indica cuánta fuerza es requerida para que el resorte se comprima 1 pulgada. Por ejemplo, si un resorte necesita una fuerza de 200 libras para comprimirse 1 pulgada, el compression rate para este resorte es de 200 libras por pulgada. Por lo tanto, si tenemos un coil de 300 libras por pulgada y queremos modificar su curva de compresión, debemos de cambiar el resorte por otro con diferente compression rate. Por ejemplo, si queremos un shock más firme, debemos instalar un resorte, por ejemplo, de 400 libras por pulgada y la curva de compresión se mueve hacia arriba. Y si queremos un shock que se sienta más suave, entonces montamos, por ejemplo, un resorte de 200 libras por pulgada y la curva se mueve hacia abajo. Pero recuerda, estas gráficas son solo para ilustrar y entender el comportamiento del shock de coil. Cada modelo de coil tiene su propia curva y depende de varios factores. En el mercado existen varios resortes con diferentes radios de compresión. Otra cosa que debes de tener en cuenta al momento de cambiar un resorte es el valor del stroke. En este video no lo vamos a mencionar, pero si quieres otro video más detallado sobre todas las características de los shocks de coil, escribe en los comentarios. Peso. Los shocks de aire son más pequeños y ligeros. Por esa razón, las bicicletas de cross country solo son compatibles con shocks de aire, porque el peso es un factor muy importante en este tipo de bicicletas. En bicis de trail y enduro, los shocks de aire son más comunes de encontrar instalados desde fábrica. Los shocks de coil, al tener más partes de metal en su construcción, son obviamente más pesados. Pero como mencionamos, el shock de coil es generalmente usado en bicicletas de downhill o de enduro, en donde el peso no es un factor importante. Compatibilidad con cuadros. Aunque tengas una bicicleta de doble suspensión, no quiere decir que puedes instalar un shock de aire o de coil. Debes consultar la ficha técnica de tu cuadro para saber si es compatible o no. Y no solo es cuestión de tamaño. El diseño de la cinemática de una bicicleta está basado alrededor de qué tipo de comportamiento los diseñadores le quieren dar a la bici, un comportamiento lineal o progresivo. Por ejemplo, si una bici está diseñada desde un principio para tener un comportamiento lineal y supongamos que logras instalar un shock de coil, la bici no se comportará como fue diseñada, se sentirá rara. Algunas bicis son compatibles con shocks de aire y coil porque desde un inicio el diseño de la cinemática de la bici toma en cuenta un comportamiento lineal y progresivo. Por ejemplo, la Santa Cruz Nomad puede usar coil o aire. Tamaño. Los shocks de coil son generalmente más grandes, necesitan más espacio adentro del cuadro, por lo que no podrás instalarlo en una bicicleta que no es compatible con este tipo de shocks. Y en general el tamaño de un shock de coil no varía tanto entre varios modelos. Los shocks de aire son más pequeños y se pueden encontrar en varios tamaños, desde muy pequeños como el usado por la Specialized Epic World Cup, que es tan pequeño que está dentro del tubo superior del cuadro, o un poco más grandes como los que son usados en las bicicletas de enduro. Personalización. Los shocks de aire tienen la ventaja que su nivel de personalización es muy alto. Se puede poner o remover aire en el shock para modificar el sag y por lo tanto se cambia la sensación del shock. Mucho aire, poco sag hará que el shock se sienta muy duro y casi no amortigüe. La bicicleta se sentirá como una hardtail. Poco aire, mucho sag, el shock se comprime muy fácil. Da la sensación que la bicicleta no tiene buen soporte para pedalear, se va a mover demasiado. Y en impactos no tan grandes el shock usa todo su recorrido muy fácil y rápido. En otras palabras, decimos que se fondea. Dependiendo del modelo de shock, se pueden tener controles de rebote y compresión, dando la oportunidad de encontrar la configuración que más nos acomode a nuestras preferencias personales de manejo. Finalmente, se puede modificar físicamente el volumen de la cámara de aire con la instalación de tokens o espaciadores para modificar la curva
curva de compresión. Los shocks de coil tienen menos opciones de personalización. Como mencionamos anteriormente, cada resorte tiene un radio de compresión o compression rate. La personalización de un shock de coil es más difícil y cara, ya que implica el cambio de un componente físico, el resorte. Otro ajuste que se puede encontrar en los shocks de coil es el ajuste de precarga. Este ajuste permite modificar la fuerza necesaria para poder comprimir el resorte. El valor de la precarga de cada resorte varía dependiendo del modelo y fabricante de cada resorte. En shocks de alta gama se encuentran más opciones de personalización, como en el Fox DH-X2, que tiene control de High y Low Compression y de High y Low Rebound. Mantenimiento. Los shocks de aire requieren más mantenimiento, ya que tienen sellos y retenes que con el tiempo se desgastan y es necesario reemplazarlos. También es necesario cambiar el aceite que tienen dentro. Se debe de dar mantenimiento a la cámara de aire y al damper. El shock de coil requiere mucho menos mantenimiento. El resorte no requiere un mantenimiento en específico. Lo que sí necesita mantenimiento es el damper. Problemas de calentamiento. Los shocks de aire se calientan en descensos largos. El incremento de la temperatura afecta de manera negativa al correcto funcionamiento del shock. Son menos consistentes en descensos largos. Además, el calor desgasta a los retenes y empaques y cada cierto tiempo hay que reemplazarlos, al igual que el aceite. Los shocks de coil no acumulan calor. Por esta razón, las bicicletas de downhill usan coil, porque su correcto funcionamiento no es afectado durante los descensos muy largos. Sensación al rodar. Un shock de aire se siente más juguetón y ágil, con mayor soporte al inicio de su recorrido y muy progresivo a la mitad y final de su recorrido. Los shocks de coil se sienten más suaves, son más silenciosos y se sienten más plantados cuando la bicicleta pasa sobre pequeñas imperfecciones del suelo, raíces y saltos. ¿Y tú qué tipo de shock tienes? Si te gustó este video, ve a ver este otro.